Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Luso, el podcast de Talento Luso, la casa del fútbol portugués, 19º episodio de la segunda temporada, y tenemos una semana por delante, un fin de semana muy bonito de fútbol y una semana que viene muy emocionante de fútbol europeo para los equipos portugueses. De hecho, como pueden ver evidentemente en el título de este programa del podcast, vamos a analizar en profundidad, vamos a hacer una buena previa, una gran previa con el gran Jesús Chueca, tanto de ese Benfica Inter de Milán de la Champions como de ese Sporting Juve de la Europa League. Eso va a ser el contenido principal, el tema principal en el programa de hoy, pero antes, como cada semana, vamos a hablar de las noticias de esta semana, estos días anteriores que nos ha dejado la actualidad del fútbol portugués. El pasado miércoles se jugó el Gil Vicente Sporting correspondiente a la jornada número 25 y no se pasó del 0-0. De este modo, con este empate sin goles, los de Rubén Amorim se ponen a menos 7 puntos del Porto, que está segundo, y a menos 5 puntos del Braga, que está tercero. Su lucha liguera pasa, evidentemente, por ser esa pelea por la tercera plaza, por el tercer puesto liguero, que daría acceso a la fase previa, recordemos, a la fase previa de la fase de grupos de la Champions League. Seguimos con más noticias, y es que la semana pasada hablábamos de ese enfrentamiento dialéctico, ese cruce de declaraciones entre Sergio Conceição y Nuno Pinto da Costa. Bueno, días después, parece que esta semana se ha centrado todo en el plano deportivo y sobre todo en la importancia que tiene, más para el Porto que para el Benfica, este clásico, que tendría que ganarle para recortar esa distancia a 7 puntos y seguir esperando a que el Benfica pinche de aquí a final de temporada y que el Porto no lo haga ni un partido. Desde España, más noticias. El medio El Desmarque ha vinculado al Porto con el georgiano Giorgi Mamardashvili, el portero georgiano del Valencia, que la verdad es que está haciendo un año muy bueno en un contexto nada favorecedor, como es el del Valencia, que está luchando para evitar la zona baja, para evitar el descenso, y el nombre de Mamardashvili vinculado con el Porto. Entiendo que esto tendría relacionado directamente pues una posible salida de Diego Costa, que tendrá muchísimos pretendientes en Europa. El Sporting de Braga ha anunciado esta semana, una muy buena noticia esto, la renovación de Ricardo Horta hasta 2028 con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Se mantiene la cláusula que tenía hasta ahora el mediapunta extremo del conjunto bracarense. Un conjunto bracarense al que se le ha vinculado el nombre del colombiano Jorman Campuzano. El jugador de 26 años, centrocampista, es propiedad de Boca Juniors, está jugando cedido en Turquía, pero todo hace parecer que va a volver al fútbol argentino y se le ha vinculado mucho con el equipo de Braga. De hecho, a Gianluca De Franco, representante del jugador, se le ha visto en los últimos días, bueno, se le ha visto no, él lo ha mostrado por redes sociales, como ha estado en el Municipal de Braga, así que parece que por lo menos conversaciones han habido. Veremos a ver si fructificarán o no. Con el Sporting Clube de Portugal también ha habido una vinculación de nombres, en este caso el de Jean Lucas, centrocampista con un poderío físico importante, brasileño, del Mónaco, que sería un objetivo del club leonino para reforzar un centro del campo en el que la verdad es que, ya lo hemos hablado varias veces, hace falta efectivos, no en cuanto tanto a calidad, sino en cuanto a número de efectivos. Y pasamos en las noticias y hablamos de resultados, y en este caso de partidos que se nos vienen. Hoy viernes comienza la jornada número 27 de la Liga Portugal a las 7:30 de España, 6:30 de Portugal, hora local. Tenemos el clásico de Portugal, de fútbol portugués, entre el Benfica y el Porto en el Estadio da Luz. Una cita muy importante, como digo, más para el Porto que para el Benfica, pero en este caso es menos decisiva el partido, más allá de la importancia que tiene, porque tienen 10 puntos de diferencia, evidentemente, entre las Águilas y los Dragones, entre primero y segundo, entre Benfica y Porto. En esa jornada número 27 también tenemos partidos muy interesantes, como Boavista Vitória de Guimarães, que se juega hoy mismo, hoy viernes. También tenemos un Braga Estoril y también tenemos un Casa Pia Sporting, entre los partidos más interesantes, evidentemente. Como está la parte alta de la tabla, perderse a uno de los equipos que están arriba, pues
sería perderse mucho, ¿no? Más allá de la lucha del Benfica, que está muy lejos, la segunda, tercera y cuarta plaza están por ahí nada cerradas. Y la semana que viene tenemos Europa. El martes Benfica Inter y el jueves Juventus Sporting. Hoy vamos a analizar estas dos eliminatorias, así que sin más, vamos a hablar con Jesús. Bueno, pues ya estamos con Jesús Chueca. Jesús, después de una semana de descanso, que vino algunos de Ricardo Cataluna a suplirte, estás de vuelta y hoy vamos a hablar, como se puede ver evidentemente en el título de este programa, de la previa de los cuartos europeos de los equipos portugueses. Muy buenas, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, pero los equipos portugueses en Europa este año están mejor que yo, creo. Tanto Sí, Benfica como Sporting están dando un nivel altísimo y se pueden plantar perfectamente en fases que a principio de temporada pues parecían surrealistas para ellos. No, sí. no entraban en los planes. Recuerdo que a principio de fase de grupo todos los luso-adictos avisábamos un poco de la buena temporada que podía hacer el Benfica, pero llegar a cuartos de final y, por lo menos desde mi punto de vista, poder emitir el mensaje de cuidado, que a la que pase algo se puede meter, no solo en semifinal, sino a la que pase algo y un poquito más se puede meter en una final de Copa de Europa. Cuidado. Ahora hablamos y vemos las opciones que tiene y vamos a analizar cada eliminatoria, pero Yo creo que opciones. se le ha puesto muy a favor para llegar a la final. Creo que todo Sí, benfiquista estaba deseando este sorteo con los tres equipos italianos en el mismo lado del cuadro y creo que también es el momento de la temporada en el que el Benfica mejor se encuentra, más regular, que menos está fallando mm, y yo creo que está a dos pasos de una final que sería ya, no sé cómo qué pasará en Portugal si el Benfica llega a la sí. final de la Champions. Con No lo toda sé. la mística que hay, además de. Esto es un poco secundario, ¿no? Pero esta de la maldición de Bela Goodman de llegar a finales europeas, hasta hace no tanto, hasta en la década de los 10 bueno, llegó a dos finales europeas y las dos las perdió. Eh, Vamos a empezar a hablar ya, Jesús, del Benfica Inter, pero antes, para quien se quede un poco sorprendido, bueno, ya sabe que este podcast se publica el viernes 7 de abril, por lo tanto, lo que no vamos a tener en cuenta, porque es imposible, es el clásico que se juega hoy viernes. Hoy día de publicación del podcast, pero lo que estábamos hablando Jesús y yo antes de grabar. Va a ser importante, como es todo clásico, pero no va a ser condicionante de manera muy, muy directa de cara a la eliminatoria, porque al final separan 10 puntos a Benfica y Porto en la clasificación. Aunque gane el Porto, seguirían siendo 7, una diferencia bastante, bastante amplia. Por tanto, va a ser importante sí, pero decisivo no. Y eso va a venirle, yo creo, bastante bien al Benfica para afrontar la eliminatoria europea sin el condicionante de a ver qué pasa en el clásico. Yo creo que le puede venir incluso o sea, más bien el ganar bien al Porto que mal el perder. No creo que si pierde contra el Porto le mine mucho la moral al Benfica, la verdad. Al final tiene un colchón bastante grande para, entre comillas, olvidarse o centrarse menos en la liga y centrarse más en su desarrollo, en su trayectoria en la Champions League, ¿no? Hemos visto un Benfica casi impoluto en liga en toda la temporada, con solo una derrota ante el Braga allí por el mes de, creo que fue a finales de diciembre, y desde entonces pues sigue siendo un equipo perfecto, que no falla cada jornada y que se está mostrando muy superior a sus perseguidores, tanto al Oporto, ante el Braga, ante el Sporting. Y yo creo que tiene una renta suficiente como para, oye, pues en Liga quizás tirar más de rotaciones, de centrarme un poco más de que los titulares estén al 100% para la Champions, porque como lo hemos hablado, es una oportunidad única para el equipo de Roger Smith de plantarse en una final que nadie apostaba al principio de temporada. Hemos estado hablando a lo largo de toda la temporada, Jesús, el tema de la apuesta de Roger Smith prácticamente por un 11 fijo. Ahora ha Sí, modificado en la segunda parte de la temporada porque se ha ido Enzo, ha entrado mucho más en acción tanto Aursnes como teniendo bastantes minutos chiquiños y haciéndolo bastante bien, por cierto, pero poco cambio. Ahora se viene una parte, un tramo muy decisivo de la temporada y es lo que tú dices, sobre todo en Liga, ¿no? Bueno, sobre todo no únicamente en Liga, el tema de si va a haber rotaciones. En el Clásico no lo creo. Además, siendo previa
de una eliminatoria europea que le puede venir muy bien, ¿no? Partido muy importante como es un clásico. Y además que si ganas, ya es una prácticamente en la consecución del título, serían 13 puntos con el Porto, con no tantos por jugarse, o sea, tendría que ser una cosa absolutamente histórica que el Benfica perdiese la liga ahí y a las puertas de la eliminatoria contra el Inter. Un Inter, por cierto, que yo no sé si tú pudiste verlo y analizarlo contra el Porto, pero a mí no me gustó especialmente. Me pareció un equipo bastante rocoso, eso sí, bien defendiendo atrás, de hecho encaja poco, pero no me pareció que fue un equipo muy generador de Brillante, ocasiones. no, No, no. no, no, no. La verdad que me parecía que tenía bastantes déficits, pero el Porto no los pudo aprovechar. Un equipo como el Benfica, si rinde a su mejor nivel, sobre todo desde un punto de vista ofensivo, la velocidad en las transiciones ofensivas y demás, yo creo que a la que le salga un poco bien, en ese mismo contexto y con ese mismo rendimiento del Inter, creo que le puede ir bastante bien, porque el ataque del Benfica es infinitamente mejor que el ataque del Porto. Al final el Porto tuvo la oportunidad de dejar sentenciada la eliminatoria en la ida, fue el Inter quien golpeó primero y a partir de entonces pues sí que regresamos un poco en el tiempo a la época en la que los equipos italianos eran muy sólidos y el Inter se mostró muy sólido. Endo Dragao tuvo un plan muy claro, no se salió del guión, defendió muy bien, fue muy solidario, tuvo opciones de matar el partido a la contra y luego pues también tuvo un poco la fortuna de su lado en esos minutos finales con los palos, pero vi un Inter y un Oporto con un nivel bastante parejo, es decir, a la par. No te puedo decir, creo que fue una eliminatoria súper igualada, que se la llevó quien tuvo más fortuna en las áreas y que este año sí que estamos viendo a un Benfica en un escalón superior al Oporto y por tanto, visto esta eliminatoria de Oporto-Inter, el Benfica también está un escalón por encima del Inter de Milán, que luego ya sabemos que el Inter tiene jugadorazos tal como los tiene Benfica, tiene a Lukaku, tiene tres centrales de mucho Sí. nivel que le pueden complicar la vida claramente al equipo de Roger Smith. Vamos a recordar, antes de seguir hablando del Inter y antes de escuchar un audio que vamos a escuchar que nos va a acercar mucho a lo que significa para el Inter esa eliminatoria, vamos a repasar muy rápidamente cuál ha sido el camino del Benfica en Europa. Fase de grupos bueno, con dos rivales a priori complicados y con uno fácil, o a priori fácil. Uno de los complicados fue la Juventus, precisamente el rival del Sporting en la Europa League, en los cuartos de la Europa League, después vamos a hablar. Los dos partidos a la Juve los gana, los dos partidos contra el Maccabi Haifa los gana también, son 4 victorias y no pierde ningún partido, porque los dos partidos contra el PSG los empató, la verdad dando muy buenas sensaciones y sobre todo en Lisboa yo creo que tuvo opciones muy serias de ganar. En París fue un poco más defender el resultado y demás, pero hizo un muy buen papel. De hecho, todos hablaban, ¿no? Yo recuerdo que era el Benfica y el Brujas, que hizo una muy buena fase de grupos. Eran los dos equipos así un poco revelación, ¿no? Como las sorpresas. Y después, bueno, pasa a octavos y en octavos la verdad es que dejas precisamente al Brujas, al otro equipo revelación, pues lo deja con los pantalones por el tobillo porque le metió un baño y un meneo brutal en la ida 0-2 y en la vuelta 5-1 en Lisboa un recital de goles que creo que ahí marcó, si marcó dos o tres Gonzalo Ramos. No recuerdo, ahí tengo muy mala memoria, pero 5-1 en Lisboa, 7-1 la eliminatoria. Y la verdad que el camino es inmaculado, es impecable en Sí, Europa. sí. Y recordemos que el Benfica empezó la Champions League a principios de agosto porque tuvo que jugar primero una eliminatoria ante el Sí. Midtjylland danés que pasó sobradamente y luego pasó también por encima de un rodillo ante el Dinamo de Kiev antes de llegar a la fase de grupos, que al final la trayectoria del Benfica en la Champions es muy alargada en el tiempo. Desde agosto estamos ahora a principios de abril y pues todavía no ha perdido, que al final ese es espectacular, ¿no? Para el equipo de Roger Smith. Lo del Brujas, yo creo que también ha tenido un poco de fortuna en ese enfrentamiento con el Brujas, que fue un equipo que comenzó muy bien la Champions, pero luego su rendimiento cayó por completo en picado y se clasificó por el mal hacer del Atlético de Madrid. Y luego que nadie
apostaba a principio de temporada porque el Benfica fuese primero de grupo en conjunto al Paris Saint-Germain y la Juventus, siendo Mm. superior a la Juventus en los dos encuentros y ganándole los dos partidos, que al final era una cosa que el Benfica sabía que se tenía que jugar con la Juventus el pase de la eliminatoria, a las fases eliminatorias, perdón, y lo consiguió como hacer. Y luego, pues los partidazos que hizo ante el PSG, que tampoco nadie se los esperaba, le compitió de tú a tú y lo que tú dices, Pablo, yo creo que tuvo opciones de ganar y se mereció ganar. Sí. Oye, parece que los caminos de Benfica y Sporting en Europa están un poco entrelazados, ¿eh? Porque la Juve, que estuvo en el grupo del Benfica, se enfrenta ahora en cuartos al Sporting, y el Midtjylland, que estuvo en la fase previa para entrar en la Champions con el Benfica, se enfrentó en la fase previa a Sí, la el fase playoff. eliminatoria, en el playoff para octavos, que fue cuando el Sporting jugó contra el Arsenal. Antes tuvo que ganar, y de hecho ganó 5-1 en el global al Midtjylland. O sea que han compartido dos rivales que ya es algo casual, ¿eh? Eh, Hablamos de que el Benfica llega en un momento bastante bueno. En fin, la temporada en general ha sido bastante, bastante, bastante buena. Eh, y, y bueno, el Benfica y vamos a seguir hablando, ¿eh? Del Benfica, de sus puntos fuertes, para que si hay por ahí algún aficionado al fútbol italiano que se acerca, por ejemplo, ¿no? O alguien que no conozca tanto, vamos a hablar cuáles son los futbolistas que pueden ser decisivos, en fin. Pero primero vamos a escuchar, Jesús, un audio que nos ha enviado Irati Prat, periodista de Marca, y también codirector del proyecto Soy Calcio, que bueno, informan de actualidad y analizan el fútbol italiano junto a José Rodríguez. Así que vamos a escuchar, si te parece, Jesús, el audio de Irati, hablándonos un poco de qué significa para el Inter, en qué momento de la temporada está el Inter. Así que vamos a ver cómo llegan los italianos. Pues la realidad es que el Inter llega a esta eliminatoria ante el Benfica con muchas más dudas que certezas, posiblemente en el momento de más incertidumbre de la temporada 2022-2023 para los de Simone Inzaghi, tanto que el técnico de Piacenza no sabe si va a seguir al frente del club la próxima temporada, pese a tener contrato hasta 2024. Meterse en Champions el próximo curso es decisivo. A Inzaghi, que ha tenido alguna que otra baja, como por ejemplo la de Hakan Çalhanoğlu o Milan Skriniar, parece que el nivel de 2-3 piezas clave se le ha empezado a caer. Es el caso de Lautaro Martínez o Nicolo Varela. Que sean capaces de recuperar su mejor rendimiento va a ser muy importante para el Inter de cara a esta eliminatoria de Champions. Mi idea es que el Inter va a buscar un planteamiento en el que se marque la menor cantidad de goles posibles, ¿no? Un poco como lo que ocurrió ante el Porto. Dos encuentros muy cerrados, dos encuentros eminentemente defensivos y de buscar el contragolpe del equipo del Giuseppe Meazza. Poco va a arriesgar. Ese 3-5-2 es indudable en el equipo de Inzaghi y va a intentar buscar eso, un resultado corto para superar al Benfica. Bueno, Jesús, pues una de las cosas con las que me quedo, y de hecho ya lo hablábamos antes, el tema de que seguramente el Inter busque una eliminatoria en la que se marque el menor número de goles posibles. Un equipo, como te has dicho antes también, tiene tres centrales de un nivel altísimo, que son referencias también en sus respectivas selecciones y demás, y va a plantear eso. Y el Benfica precisamente no es lo que plantea. O sea, vamos a encontrarnos un enfrentamiento de ideas de juego, ¿no? En la que propone el conjunto italiano, y la que propone un Benfica que se ha caracterizado por atacar mucho, bien, y además goleando, ¿no? Haciendo goleadas incluso también en Europa. Por cierto, bueno, primero, ¿cómo esperas tú, cómo crees que puede ir la eliminatoria con esta serie de planteamientos, ¿no? Con un equipo italiano mucho más defensivo, el Inter, y con el Benfica intentando seguramente atacar mucho más? Sí, al final el Benfica va a tener que ser el dominador de la eliminatoria, ¿no? De llevar el peso del balón, de circular de lado a lado, de tener los laterales muy ofensivos, de que va a poder hacer superioridades por banda, tanto con Grimaldo como con Ba, ante los dos carrileros del Inter, pero que por dentro va a haber mucha acumulación de jugadores. El Benfica, recordemos que juega doble pivote y luego suele meter un media punta, un jugador que acompañe, y el Inter también te va a meter tres jugadores por dentro. Si el Benfica cae en el mismo error que cayó el Oporto de todo centro lateral ante una defensa de tres centrales tan contundente en el juego aéreo, pues va a ser muy complicado. Y luego lo que comentaba muy bien Irati, que si el Inter juega con dos puntas y el Benfica al final se expone en exceso
para intentar acumular muchos jugadores en campo contrario, circular en cualquier transición, se van a plantar los dos delanteros del Inter en un 2 para 2 o en un incluso 3 para 2 ante los dos centrales de Benfica. Y ahí, pues al final es jugar un poco con una moneda al aire, ¿no? Porque son Antonio Silva y Otamendi sí que están mostrando un gran nivel durante toda la temporada de la Liga Portuguesa, están siendo imbatibles. Pero bueno, vamos a ver ante rivales como Lukaku, como Lautaro Martínez, que ya son delanteros de otro nivel y que sobre todo dominan bastante bien el tema de los espacios y de los duelos en uno para uno. Sí. En fin, el rival que tendrá delante, muy, muy, muy contundente defensivamente, que es algo que evidentemente pues en Portugal no se encuentra tanto. Se encuentra equipos que se meten atrás, que no es lo mismo Eso que sí, equipos que te defienden muy bien, que no es exactamente lo mismo. Te puede resultar muy difícil, de hecho, algunas veces meterle mano a un equipo que se te encierra con muchísimos, con 9 hombres atrás o 10, o incluso algunas veces los 11, ¿no? Pero aquí no solo te vas a encontrar un equipo que te replega bien atrás, sino que además va a estar muy bien organizado, va a tener determinados automatismos defensivos y sobre todo que hay centrales que te marcan muy bien al hombre, que te fijan muy, muy, muy bien y te saben interpretar los espacios. Por cierto, lo has dicho antes, hemos empezado con esto. Tiene un lado a priori, no es fácil, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero con lo que podría ser, sí. ¿Por qué? Porque en ese lado tienes bueno, Inter de Milán rival y el ganador se enfrentaría al vencedor de Milán o Napoli en un enfrentamiento italiano en el otro partido de la rama de cuartos. Y por el otro lado es que están Madrid-Chelsea y City-Bayern, si no me equivoco, ¿no? Son los otros cuartos. Por lo tanto, evidentemente, ya no solo por el peso histórico de los clubes, que evidentemente aquí lo tienen todos, sino que eso es la experiencia de la propia plantilla, ¿no? A corto plazo, ¿no? En los últimos 5 o 7 años, esos jugadores de ese lado, ¿no? De City, de Bayern, de Madrid, de Chelsea, han jugado a instancias europeas. De hecho, pues Madrid, Chelsea y demás han ganado la Champions. Por lo tanto, si te puedes quitar a eso para tener una remota posibilidad de llegar a la final, mucho mejor. Eh, Jesús, he estado mirando estadísticas. No hay realmente enfrentamientos muy, muy recientes. Lo más reciente en este caso, bueno, han sido 3 enfrentamientos entre Benfica e Inter a lo largo de la historia, por lo menos que haya podido recabar. 2 de ellos sí son un poquitillo más recientes porque se enfrentaron en los octavos de final de la Europa League en 2004, sí. en la 2003-2004, 0-0 en Lisboa y 4-3 en Milán, en la ciudad italiana. Y la otra cita fue en la final de la Copa Europa del 65, ¿no? Cuando se empezó a cumplir la maldición de Bela Guzmán y demás. 1-0 ganó el Inter después de que precisamente Bela Guzmán se marchara y empezase Sí, sí. a perder esas finales, ¿no? Y perdió creo que un par de ellas. Creo que pierde un par de ellas el Ya, Benfica en esos Es años, 2 la, seguidas, ¿no? sí, es la década gloriosa del Benfica, cuando gana las dos Champions, la década de los 60 y que también creo que pierde otras dos, sí, sí, sí. Sí, sí, La sí. década, la década gloriosa, hasta desde ese momento, pues sí que ha Sí. disputado otras finales de Copa De de Europa, hecho, pero sí. nunca tuvo ese nivel con Sí. Eusebio y todos esos De jugadores. hecho, esta final la juega Eusebio. De hecho, la juega titular. Bueno, juega titular y juega todo el partido Eusebio. Pero ya empieza aquí a perder. En este caso, evidentemente, pues llegando a final europea, ¿no? Que ya hay que llegar y que parece que es un fracaso. Pero sí, con esa maldición, que más que maldición por el tema leyenda y la frase y demás, que es una maldición ya en el sentido deportivo, ¿no? De llegar a tantas finales y no llegar a ganar ninguna. Pero en fin, el pasado más reciente, no contra el Inter, sino en estas instancias europeas, cuartos de final, el año pasado cayó 6-4 en el resultado global contra el Liverpool, que después acabó llegando a la A la final. final. Y por lo tanto, pues, ni tan mal, la verdad. Creo que caer en cuartos como tal no está mal. Es verdad que este año pues, se te pone un contexto en el que es un poco más, debe ser un poco más exigente. También el contexto deportivo del Benfica te hace ser un poco más exigente con el equipo. Así que te hago 2 preguntas. Primero me respondes la primera y después te hago la segunda. ¿Hasta qué punto crees que está obligado el Benfica a ganar? Es decir, si cae contra el Inter ya no fracaso, porque no me gusta caer en los tópicos, ¿no? Pero oye, un poquito desastre deportivo o crees que no. Es una oportunidad perdida muy grande si cae contra el Inter de Milán. Sí. Yo creo que si no llega a la final, es una oportunidad perdida A la final, histórica. oye, A la pero te, final. te enfrentas al Napoli. A que El quieras. Napoli está mejor que el Benfica, porque están los dos Sí, muy sí, sí. arriba en su liga, pero el Napoli evidentemente tiene mayores individualidades, se enfrenta ante equipos Eh, mayor enjundia. sí, sí, pero que aún así.
Joder, Ahora sí, sí, oportunidad perdida seguiría siendo así. es decir, yo sé que el Nápoles este año está en un nivelazo, pero no es lo mismo que te toque el Napoli en una semifinal europea de Champions League que te toque, por ejemplo, Real Madrid. Sí, Por lo hombre, tanto, claro. para mí me Sí. parece una oportunidad única del Benfica de plantarse en la final. Ujú. Sin duda, estoy de acuerdo. Yo creo que pocas personas. Todo lo que no sea, al igual que lo que te digo, igual que que el Napoli y el Milan piensan lo mismo, Sí, ¿eh? sí, y el Inter, claro, Y es el que al Inter, final es que al todo, final, porque el para Benfica estos es cuatro visto, equipos, claro, el es lo Benfica de mismo. hecho, por mucho que nosotros lo veamos así, el Benfica desde fuera, sin conocerse mucho, es visto como la Cenicienta, ¿no? Y es como, oye, el Inter a priori, de hecho el Inter creo que ha tenido suerte en el sorteo, el Benfica también, entre ellos han tenido cierta suerte, ahora, quien pase, pasa, ¿no? Dicho eso, última pregunta con respecto a esta eliminatoria. ¿Qué jugador o jugadores crees que van a ser clave por parte del Benfica? Y dame un argumento, algo de peso, ¿no? Para decidir. Mira, Que tengo antes te dos he dicho lo nombres, del tengo tema dos de nombres, ¿eh? A ver si de la coincidimos. superioridad por bandas, que al final yo creo que es muy importante y que fue uno de los problemas que le costó al Oporto, sobre todo con Galeno, un tío que se mete mucho por dentro y que al final el Benfica creo que puede tener dos jugadores por fuera que pueden jugar de extremos puros y duros a banda natural, como son David Neres y Rafa Silva. Y para mí esos son los dos jugadores que le pueden dar algo más al Benfica, que yo creo que debería atacar por bandas, sinceramente, pero Mm. luego no caer en la trampa de todo centro lateral. Pero yo creo que sí, la clave estará por fuera, crear superioridades por fuera y al final los dos jugadores más naturales allí en esas Mm. posiciones son tanto David Neres como Rafa Silva, que pueden moverse en los dos costados. Pero yo creo que ahí está la clave. Pues yo te voy a poner dos nombres más sobre la mesa. Para mí, un futbolista que viene siendo para mí el mejor jugador o uno de los dos, tres mejores jugadores de la temporada del Benfica, que creo que lo va a seguir siendo porque ayuda mucho el tema de la experiencia, creo que en este tipo de citas, es Joao Mario. Creo que puede ser Ex del Inter, además. vital, además es del Inter, donde ahí creo que el Sporting hizo una venta brutal, creo que fue de las mayores históricas que hizo del Sporting al Inter. Creo que Joao Mario puede tener un papel fundamental porque controla muy bien, no creo que esté ni medio nervioso. Y después otro nombre creo que puede ser muy importante, Blajo Dimos. El portero creo que es, al final que está haciendo también muy buena temporada. Creo que está teniendo su mejor temporada seguramente en el Benfica. Eso también ayuda. Ayuda a que te llegan menos y ayuda a que te llegan con mucho menos peligro. Pero creo que ha tenido bastante importancia en partidos como por ejemplo contra el PSG para llegar a empatar. Y creo que esos dos nombres para mí pueden ser muy importantes. Jesús, hablamos ya del Sporting Juve. Bajamos de competición o cambiamos de competición, mejor dicho, a la Europa League. El Sporting empezó la andadura europea en la Champions, en una fase de grupo. De hecho, lo tengo aquí en el guión, rarísima, porque me pareció rarísima. Fue un poco. Empezó muy bien, parece que se iba a comer el mundo, ganando al Eintracht allí en Frankfurt y ganando en casa al Tottenham. Pero después va a Marsella fue el tema del autobús con retraso, se le pitó, el partido empezó tarde, el partido fue una locura, creo que Adán tuvo ahí un día horrible, después cuando el Marsella va a Lisboa también gana, por lo tanto pierde dos partidos seguidos, se queda con 6 puntos menos en este caso, ¿no? 6 puntos sin sumar, y después empata ante el Tottenham y en la última jornada en casa, dependiendo de sí mismo, contra el Eintracht, al que ya le había ganado fuera, coge y pierde, creo que fue 1-2 si no me equivoco. Perdió por la mínima, sí. Marcó Colomboní al final. Y se quedó fuera, bueno, se quedó fuera de la Y, eliminatoria de Champions. y pasa de tercero porque los de Marsella se fueron al ataque Es verdad, es sin verdad, es saber que el verdad. empate les valía para pasar. Cierto, Que cierto. si no estaba eliminado y el Marsella se fue a lo loco al ataque, entonces el Tottenham marcó y el Sporting Sí. entró de chiripa, de Es verdad, suerte. porque de hecho creo que el partido en Lisboa ya había acabado y ahí estaban como, Sí, sí, es estaban verdad, es celebrando verdad, los sí, del, sí. celebrando los del Eintracht y los deportistas estaban ya como, y como digamos, como celebraron un poco, que es una celebración un poco, de hecho recuerdo que lo comentamos en el momento, que un poco queda, a ver, vergüenza no, porque apenas si te lo has ganado con los puntos, pero que bien que por un despiste del otro, ¿no? En fin, lo que dijimos antes, hablando de la eliminatoria del Benfica, con esta nueva con este nuevo formato, los que queden terceros de la Champions no van directamente a la fase eliminatoria de la Europa League, sino que tienen que pasar una ronda previa
con los segundos de la fase de grupos de la Europa League. En este caso fue el Midtjylland, en el que, como he dicho antes, ganó 5-1, y en octavos ya sí, una eliminatoria que, como digo, puede ser histórica porque a día de hoy se podría conseguir ya como histórica por cómo es ganarle, ¿no? Pero yo creo que si ahora caes contra la Juve, pierde ese misticismo, ¿no? Creo que si sigues pasando y llegas a una semifinal contra, por cierto, Manchester United o Sevilla, un Manchester United que está siendo uno de los mejores equipos de Europa esta temporada, por lo menos, bueno, más que la temporada, en los últimos 3-4 meses, y el Sevilla que sin duda no lo está haciendo, pero que al final tiene esa historia, ese Mística. idilio, Sí, ese tiene idilio con la, mística. sí, con la competición. Yo no le tengo mucha fe. Si alguien no lo sabe y se está despistado, soy de aquí de Sevilla y yo tengo muy, muy cerca en la actualidad. No le tengo mucha fe, creo que se están centrados en Liga, pero en fin, el camino, ¿no? Que como digo, que si llegas a la final, que si o incluso llegas a ganar la competición, sería muy histórica esa eliminatoria contra un Arsenal que está haciendo una temporada, bueno, de lo mejor, ¿no? Si Brutal. decíamos que el Manchester United está siendo de los mejores, el Arsenal no solo de estos meses, sino de toda la temporada, porque está haciendo muy bien, además con muchos jugadores jóvenes que me gusta muchísimo. Y ganaron por a tanda de penaltis en la vuelta, fue 2-2 en Lisboa, 1-1 en Londres y prórroga y penaltis. Jesús, Aquí, una pregunta. Es muy, muy básica, pero quiero que me digas, ¿cómo crees que el Sporting llega a la eliminatoria? Porque, y de hecho, voy a repasar esto. En Liga tiene el título imposible. Si decimos que el Porto lo tiene imposible, pues esto es el doblemente imposible. Luchará si eso por la segunda plaza. En la tasa de Portugal fue eliminado a la primera de cambio por el Barçim, un equipo de Liga 3. Y en la tasa de la Liga llegó a la final, la perdió contra el Porto el pasado mes de enero. Dos cosas. ¿Cómo crees que llega el Sporting a esta eliminatoria y qué significa en clave temporada? a ver, yo creo que el Sporting se debe centrar al 100% en la Europa League, porque al final el equipo de Rubén Amorín está exigido a jugar Champions League la próxima temporada, eh, y se le ha puesto bastante complicado. Se le ha puesto bastante complicado. Actualmente, antes del inicio de esta jornada, pues está a 5 puntos del Braga, tras empatar esta semana un partido aplazado que tenía contra el Gil Vicente fuera de casa, y la verdad que el Braga también en Liga está siendo un equipo muy fiable. Por lo tanto, remontar 5 puntos al Braga, que no tiene competición europea a sus espaldas, Mm. va a ser un ejercicio muy, muy, muy complicado. El Sporting en Liga, pues le hemos visto que ha ido de menos a más a lo largo de la temporada. Creo que ha ido mejorando mucho su rendimiento y sus resultados, y quizás llegaba en el mejor momento de la temporada a esta eliminatoria. Ya creo que su culmen fue la eliminatoria ante el Arsenal, pero que los fracasos, las grandes derrotas de la primera vuelta le obligan ahora a jugarse todo en la Europa League. Para entrar en Champions, yo creo que la única posibilidad que tiene el Sporting de Portugal de entrar en Champions es ganar la competición, ganar la Europa League. O que el Braga se pegue una leche importantísima. Pero al Sí. final, por lo tanto, se tiene que centrar en todos los esfuerzos en estas dos eliminatorias. En el caso de pasar ante la Juventus, pues luego ante Manchester United o Sevilla, y luego pues la carta que es siempre jugar una final europea. Sí. Ahora vamos a hablar porque final europea ha jugado ya alguna, y ahora lo vamos a comentar, pero primero, como hemos puesto un poco en contexto al Sporting, vamos también a poner un poco en contexto, bueno, nos lo va a poner nuevamente Irati Pras, al que desde aquí, una vez más, agradezco su tiempo para enviarnos esos audios para ponernos un poquitito en contexto, en conocimiento de lo que significa la eliminatoria para la Juve, lo que le puede deparar y sobre todo cómo llega, ¿no? En qué momento de la temporada llega la Juventus de Turín. En una temporada tan complicada como la que ha tenido la Juve, pues la Europa League se ha presentado como una opción muy clara de poder levantar un título esta temporada, ¿no? Al final, sin saber todavía qué deparará la UEFA con esa investigación que se está haciendo en torno al fair play financiero, pues es una opción de estar en la próxima Champions League que el equipo de Allegri no puede eludir. Ya lo ha dicho muchas veces Allegri, quieren ganar el torneo, y la verdad es que la Juve llega en un gran momento a esta eliminatoria de Europa League ante el Sporting. Sobre el papel es favorito el equipo juventino, pero ya saben de sobra
ahora lo que pasó entre Sporting y Arsenal. Por lo tanto, ni mucho menos pueden confiarse. Es verdad que la Juve tiene a varios jugadores en un momento importante. Un ejemplo es el de Ángel Di María, que ya cuajó una muy buena eliminatoria ante el Nantes y otra muy buena eliminatoria ante el Friburgo. Defensivamente es un equipo muy sólido el de Maximiliano Allegri. Y luego arriba es verdad que Dusan Vlahovic no está marcando los goles que se le piden, pero otras piezas como Milik o Moise Kean sí están apareciendo. Si de golpe además aparecen Pogba o Chiesa, que se presupone que van a llegar a la eliminatoria, serán entre comillas algunos fichajes que le pueden dar mucho al equipo juventino. Pues nombres importantes tiene, ¿eh? La Juve, sin duda, tiene nombres muy, muy importantes. Quizás al haber pasado por unos años tan buenos la Juve, en los que llegó creo que a dos finales europeas, si no me Sí, equivoco, a dos finales de Champions, pues claro, lo ves en un momento bajo en comparación con eso, pero nombres tiene y además nombres como, volvemos a lo mismo, lo que comentaba antes, que tienen experiencias en partidos de muy, muy altísima exigencia y de mucha calidad, ¿no? Evidentemente. Aquí yo sí lo veo mucho menos parejo que el Benfica Inter, ¿no? Creo que ahí el Sporting sí, a priori está un escaloncito por debajo porque sí que tiene algún que otro déficit y demás, sin conocer, como digo, la Juve, fiándome mucho de lo que nos cuenta Irati. El Sporting, te lo decía antes, Jesús, de experiencia en finales europeas, tiene el título que consiguió hace ya muchísimas décadas, la Recopa de Europa en la temporada 63-64, que queda ya muy, muy, muy lejos. Y esto ya queda un poco lejos, pero no tanto. En la 2004-2005 llega a la final de la Copa de la UEFA, de lo que ahora es la Europa League, que la jugó contra el CSKA de Moscú, perdió 1-3 en ese equipo que supongo que te acordarás, Jesús, con los Akinfeyev en portería, los hermanos Beretsuski en defensa, Wagner Love, Sirkov, Ivica Olic. Fue un buen equipo, la verdad es que lo recuerdo bastante bien. No todo el once titular lo recuerdo con tanto buen recuerdo, valga la redundancia, pero era muy buen equipo. Ahí el Sporting tenía a Liedson arriba. ¿Quién tenía en portería? ¿Estaba ya Rui Patricio? No me yo no acuerdo, me sí. acuerdo de esa No me época, ¿eh? acuerdo. Me recuerdo mucho el Liedson, porque recuerdo esa época mucho y me gustaba el Liedson. Pero Eh, es una final muy dura, muy sí, recordada, porque la perdió en casa. Jugaron sí. en el José Albalade. Entonces, esa derrota fue durísima para los aficionados del Sporting. Hmm. En fin, no tiene experiencia, evidentemente, en altas instancias europeas el Sporting, pero es lo que tú has dicho antes. Si es una temporada en la que se te ha puesto un contexto para dejártelo absolutamente todo, es esta. Eh, Y yo, como te digo, creo que al final la Juve seguramente, bueno, seguramente no seguro, tiene más y mejores jugadores para tener el papel de favorito que nos comentaba Irati en ese audio que nos ha mandado, ¿no? Pero yo no lo veo cuando hacen esto de porcentajes, ¿no? Que no me gusta mucho, pero no veo el clásico este de 80-20, 90-10. Creo que sí que la Juve es un poco superior, pero tiene yo jugadores el creo, Sporting para también destacar mucho, ¿eh? yo creo que al Sporting se le han atragantado esta temporada los partidos en los que ha tenido que ser dominador, sobre todo fuera de casa. Y creo que ante la Juve pues puede tirar de esa faceta más defensiva que le hizo ganar el campeonato y tirar más del contragolpe. Al final son dos equipos que creo que van a apostar por un sistema más o menos similar, con tres defensas. El Sporting ya sabes que no cambia de plan en la vida, es 3-4-3. Y la Juventus, pues con los nombres que nos ha dicho Irati, pues yo creo que se va a ver obligada a llevar el control del juego. Entonces van a ser dos equipos que van a intentar contrarrestarse al máximo, con jugadores pares por dentro y que las individualidades van a hacer mucho, que el Sporting también las tiene, pero yo creo que sí quedaría un poquito más favorita a la Juventus. Si quieres que arriesgue yo, pues un 60% Juventus. Sí, no, yo más o menos también así, 60-65. Una cosa que me pasa a mí con el Sporting es que creo que tiene jugadores decisivos, o sea, es decir, que podrían ser decisivos, Marcus Edwards, Trincao, Pote, pero no me dan tantísima seguridad de que sí o sí lo vayan a hacer, ¿sabes? Creo que Marcus Edwards tiene capacidades para desbordar seguro, para marcarse un golazo, Trincao más de lo mismo, pero no me dan la seguridad de decir sí o sí va a rendir bien. Lo que tiene que Ya, entrar en la pelota, ¿no? Creo que, digo, me cuadraría bastante que tuviese un mal día, ¿no? Que tuviese no su mejor día. Y esa es la duda que a mí me genera. Evidentemente, si ya después de rendir bien contra el Arsenal, lo haces también con la Juve y pasas a semifinales, ya bueno, ahí te has ganado todo el crédito posible.
pero de momento no. Por cierto, simplemente es un dato histórico, pero en este caso también pues, tenemos un enfrentamiento, ese sí, bastante más cercano. El primero entre esos tres enfrentamientos que han tenido a lo largo de la historia, Sporting y Juve, el primero fue en el 52 en la Copa Latina, que eso ya evidentemente está extinta desde hace muchísimos años, ganó la Juve 3-2. Eh, y en 2017 se jugó en fase de grupos, coincidieron en la fase de grupos de la UEFA Champions League, el partido de ida y de vuelta, evidentemente, las dos jornadas que le corresponden, 2-1 en Turín, ganó la Juve, y 1-1 en Lisboa. Por lo tanto, ninguna victoria del Sporting ante la Juve a lo largo de la historia, tampoco ninguna victoria del Benfica, por cierto, ante el Inter en la historia. Sería, si consiguen ganar sus partidos, serían la primera victoria. Es verdad que ha habido muy pocos enfrentamientos, así que tampoco es algo muy destacable. Lo que sí puede ser destacable, Jesús, es el papel que va a hacer el jugador que tú me digas del Sporting. Dime un jugador o dos. Ah, buah, te apetece, ¿no? Que me la juegue. Me Antes apetece lo tenía mucho más claro porque, que ahora, ¿eh? Pero yo sí. creo que la presencia de Pote, que creo que la respuesta que te darían todos, y luego sobre todo Adán, ¿no? Yo Ujú. creo que el rendimiento de Adán bajo palos ante un equipo como la Juventus que te va a someter en muchos minutos de la eliminatoria, pues va a ser clave. Y luego, pues Pote, ya vimos el golazo que marcó en Londres, Buah. pues va a dar ese último pase, va al contragolpe, va a dar esa tranquilidad, esa pose con balón que el Sporting va a necesitar para quitarse los dominios de la Juventus y sobrevivir, sobre todo en Sí. el partido que se dispute en Turín. El Sporting va a tener que sobrevivir y va a tener que darle muchos balones a Pote y que él organice, que él tranquilice el juego, que él haga jugar a sus compañeros. Te compro el nombre de Antonio Adán, también el de Pote, pero principalmente el de Adán. Creo que los porteros en las eliminatorias de los portugueses creo que pueden tener un papel súper importante. Y después te añado un nombre, más allá del carácter ofensivo, creo que es muy importante, sobre todo la Juve va a tener va a tener el Ugarte, papel principal, efectivamente, me lo has quitado. Creo que más allá del ofensivo, de aprovechar contragolpes, creo que de cortar los ataques de la Juve y dar ese pase preciso, y eso lo va a dar el que tú has dicho, el que ha filtrado, ¿no? Y Manuel Ugarte, que además viene en un estado de forma brutal. Contra el Arsenal hizo una eliminatoria absolutamente perfecta, es que le hicieron análisis tácticos en todos los lados posibles, porque fue muy bueno el rendimiento, y creo que lo va a seguir teniendo. Además, está en un momento en el que, como siga rindiendo esta temporada, en este verano, se lo lleva algún equipo de estos enormes, ¿no? Que lucha por la Champions. Y pongo ese nombre, más allá de, evidentemente, lo que hemos dicho, ¿no? Marcus Edwards, Trincao, que pueden tener determinadas individualidades, o Pote, por supuesto, pero creo que quien puede dar buen rendimiento, tanto en ida como en vuelta, y muy constante, muy importante, es Manuel Ugarte. En fin, Jesús, antes de cerrar, me gustaría nuevamente agradecer a Irati, que nos ha enviado esos audios de Inter y de Juve para ponernos un poquito en contexto. Y nada más, Jesús, vamos a cerrar con ¿qué esperas del Benfica ante el Inter? Jugátela. O sea, una apuesta, no pasa nada. Pasa, Para pasa rescatarla. Benfica, prórroga. Pasa Benfica en prórrogas en la vuelta en Milán, Sí, porque se juega allí la vuelta. Y el Sporting, eliminado. yo digo que el Benfica pasa ganando bastante, bastante bien. Ganando bastante bien la ida y ganando o empatando la vuelta. Es decir, creo que va a pasar a semifinales. Ya en semifinales ya hablaremos, ¿no? Cuando pase ya hablaremos. Y el Sporting sí es verdad que yo también lo veo muy, muy, muy complicado. Creo que si se hace fuerte en Lisboa, sí que tiene opciones, pero si no, es verdad que le doy bastante menos papeletas para pasar. Jesús, muchísimas gracias por otro programa más. La semana que viene vamos a hablar también de Europa, no concretamente de esta eliminatoria, que hablaremos en la siguiente semana, cuando ya haya cerrado la eliminatoria y cuando se hayan cumplido o no nuestros pronósticos. Así que nada, te emplazo ahora a la próxima semana y nada, muchísimas gracias Jesús por participar esta semana. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Cuídate, maño. Y para ustedes, nada, dejad, como siempre, habéis dejado algunos comentarios por ahí por iVoox, por redes sociales y demás, lo agradecemos muchísimo. Y nada, nos habéis dicho, por cierto, que nos han dicho Jesús que hablemos de historia de los clubes de Portugal, que hablemos brevemente de historia de los clubes. Así que lo haremos más adelante porque nos vamos a centrar primero en Europa, pero lo haremos pequeñas pinceladas, te lo pondré de deberes, Jesús, alguna pincelada histórica. En fin, ahora sí, la semana que viene nos escuchamos en el
20º ya programa de la segunda temporada. Hasta entonces.